Imagina entrar en tu cocina, encender la luz, mirar hacia el suelo y sentir que alguien te está observando. No desde una ventana, no desde una puerta, desde el propio cemento. Eso fue exactamente lo que ocurrió en una pequeña casa de Andalucía. Al principio parecía una simple mancha, oscura, irregular, sin nada especial. Una marca más en una cocina humilde, pero cada mañana parecía diferente. María Gómez Cámara comenzó a notarlo. Se detenía frente al suelo. Miraba y volvía a mirar, porque aquella mancha estaba cambiando, lentamente, como si algo intentara abrirse paso desde el interior de la piedra. Primero aparecieron sombras, después líneas, y finalmente unos ojos, una nariz, una boca, un rostro humano, un rostro que parecía mirar hacia arriba, hacia cualquiera que se acercara. Los vecinos comenzaron a entrar en la cocina, uno tras otro. Todos observaban la misma imagen, y todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué estaba apareciendo en aquel suelo? La familia decidió actuar. Querían recuperar la normalidad. Querían volver a cocinar sin sentir que algo extraño los observaba. Tomaron herramientas, golpearon el cemento, una vez, y otra más, hasta destruir completamente la losa. Después colocaron una nueva capa de cemento. Durante unos días todo pareció terminar. La cocina volvió a parecer una cocina. Nada más. Pero semanas después ocurrió algo inesperado. Una nueva figura comenzó a surgir. No era la misma, era diferente. Y después apareció otra. Y después otra más. Ya no se trataba de una única cara. Ahora eran varias. Algunas parecían hombres, otras mujeres. Otras resultaban imposibles de identificar. Cuanto más intentaban eliminar el fenómeno, más parecía regresar. Y la pregunta cambió. Si podían destruir las imágenes, ¿por qué seguían apareciendo? Los primeros en llegar fueron los curiosos. Después llegaron los periodistas, luego los fotógrafos y finalmente los investigadores. La pequeña vivienda comenzó a llenarse de desconocidos. Las cámaras apuntaban al suelo. Los periódicos publicaban fotografías. Las radios hablaban de Belmes. Y en toda España comenzó a repetirse el mismo nombre: las caras de Belmes. Mientras tanto, los testimonios seguían acumulándose. Algunos visitantes aseguraban que ciertas expresiones cambiaban con el tiempo. Otros afirmaban que aparecían nuevos rostros donde antes no había nada. Los escépticos hablaban de fraude. Los creyentes hablaban de misterio. Pero entonces ocurrió algo que cambió por completo la dirección de la investigación. Los expertos decidieron averiguar qué se escondía bajo la vivienda. Y nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar. Las excavaciones comenzaron. La tierra fue retirada poco a poco. Los investigadores avanzaban lentamente. Esperaban encontrar una explicación. Cualquier explicación. Pero lo que apareció bajo la casa transformó el caso para siempre. Durante las excavaciones aparecieron restos humanos antiguos que algunos investigadores relacionaron con la historia de la vivienda. Huesos, fragmentos, vestigios de personas que habían vivido siglos antes. De repente, el misterio ya no estaba únicamente en el suelo de la cocina. Ahora también estaba bajo él. Las preguntas cambiaron. ¿Era una simple coincidencia? ¿O existía alguna relación entre aquellos restos y las caras? Algunas investigaciones apuntaron a que aquella zona había sido utilizada como lugar de enterramiento tiempo atrás. Pero las conclusiones nunca fueron definitivas, y cuanto más se investigaba, más difícil resultaba separar la realidad de las especulaciones. Las muestras comenzaron a viajar a laboratorios. Técnicos analizaron el cemento, fotografiaron las imágenes, examinaron cada detalle. Microscopios, informes, pruebas químicas, años de investigaciones.
Los escépticos seguían convencidos de que alguien había creado las caras, pero demostrarlo resultó más complicado de lo esperado. Algunos análisis no encontraron pruebas concluyentes de manipulación. Otros sostenían exactamente lo contrario, y tampoco consiguieron demostrar de forma definitiva el origen de las imágenes. Cada nuevo informe parecía generar una nueva discusión, y mientras la ciencia buscaba respuestas, el misterio parecía resistirse. Porque después de tantos estudios, nadie conseguía cerrar definitivamente el caso. Y quizá aquí es donde comienza el verdadero misterio. Porque las caras no desaparecieron. Los debates tampoco. Pasaron los años. Después las décadas. Y la pregunta seguía siendo la misma. Investigadores revisaban fotografías antiguas. Comparaban rostros. Analizaban informes. Buscaban errores. Buscaban explicaciones. Pero ninguna teoría conseguía cerrar el caso por completo. Para algunos, todo fue un fraude extraordinariamente elaborado. Para otros, las explicaciones nunca lograron responder a todas las preguntas. Y cuanto más tiempo pasaba, más extraña se volvía una realidad. Las caras seguían siendo observadas, estudiadas, discutidas, como si el misterio se negara a desaparecer. Porque a veces un enigma no sobrevive por las respuestas que ofrece. Sobrevive por las preguntas que deja abiertas. Y en Belmez, esas preguntas siguen ahí. Han pasado más de 50 años. Y las caras de Belmez continúan siendo uno de los fenómenos más famosos de España. Quizá algún día aparezca una explicación definitiva. Quizá todo tenga una respuesta perfectamente racional. O quizá el verdadero misterio no esté en cómo aparecieron aquellas imágenes, sino en por qué seguimos hablando de ellas después de tanto tiempo. Las caras continúan allí, silenciosas, inmóviles, grabadas en la piedra desde hace más de medio siglo. Y quizá esa sea la pregunta más inquietante de todas. No quién las creó, no cómo aparecieron, sino qué apareció realmente en aquella cocina de Belmez. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que ocurrió realmente? Déjanos tu teoría en los comentarios. Porque algunos casos se cierran, pero el silencio que dejan atrás continúa hablando durante décadas. Y aquí, en el archivo Código del Silencio,